Esta mañana la unicidad desde una nueva perspectiva es lo que vamos a tratar. La unicidad, una nueva perspectiva. Y quiero continuar con el hilo de hace 8 días de la Confraternidad de los Jóvenes, donde enseñé unicidad a partir de sustantivos y adverbios bíblicos en el que se contiene la doctrina de la unicidad. En esta mañana vamos entonces a tomar algunos sustantivos y adjetivos, porque es que la Biblia, toda la Biblia, sus palabras, hermanos, están llenas de la unicidad de Dios, porque es la columna vertebral de toda la obra de Dios. Dios es uno y Dios es el creador. Ahora, en este segundo sermón entonces de la unicidad basado en una nueva perspectiva, vamos a mirar cómo a Dios se le atribuyen cosas interesantísimas. Y yo voy a hablar de la unicidad porque es que todavía pienso que hablar de Jesucristo es lo que más nos debe inspirar. El apóstol Pablo dijo: ay de mí si no anuncio a Jesucristo, si no predico el evangelio. Porque es que hablar de Jesús es vida. Y esta mañana seguramente me va a escuchar alguien que está desmotivado, desanimado, quizá a punto de apartarse o ya cometiendo algunos hechos que saben que son pecados delante de Dios. Pues la palabra esta mañana puede arreglar tu vida, puede cambiarte otra vez. En ese sermón hace 8 días, sábado, miramos cómo el sustantivo él se le aplica a Dios como el único. Vimos cómo el adverbio solo se le aplica en toda la Biblia a Dios, implicando que no hay uno semejante a él, no hay otro. Y vimos también 2 sustantivos más: deidad y divinidad. Decíamos que la divinidad implica cualquier cosa o persona o algo que tenga cierto grado de sublime, de grande, de excelso. Los ángeles tienen cierto grado de divinidad. El Antiguo Testamento decía: vosotros dioses sois, hablando Dios de los jueces de Israel. Pero el apóstol Pedro, hablando de nosotros los que hemos nacido de nuevo, va a decir que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, o sea que hay algo de divino en nosotros. Pero miren ustedes que no todo lo divino es Dios, porque yo no soy Dios, usted no es Dios, los ángeles no son Dios, pero tenemos algo de divino. Pero la palabra deidad es un absoluto que le corresponde única y exclusivamente a Dios. No hay nada en el universo, visible o invisible, que contenga deidad. Nada, nada. La palabra deidad es exclusivamente para Dios. Entonces la conclusión inicial es que no todo lo divino es Dios, pero Dios es todo divino. Eso es muy importante. Y esa palabra deidad, que es exclusividad de la naturaleza de Dios, el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses capítulo 2, amén, verso 9, él dice: en Cristo corporalmente habita toda la plenitud de la divinidad, de la deidad. Y miren ustedes lo que utiliza el apóstol. Primero dice toda, el todo es un absoluto. Plenitud, la palabra plenitud es un absoluto. Y luego deidad, que le corresponde exclusivamente a Dios. Y dice que, o sea, lo dice, lo repite y lo refuerza. Toda plenitud de la deidad habita en Cristo. Es decir, que quien ve a Jesús menos que Dios es un blasfemo, porque todo lo que Dios es, lo es Jesucristo. Y todo lo que Jesucristo es, lo es Dios. Por eso es que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, ¿qué es un sustantivo? Interesante recordarle, porque la mayoría de nosotros hace muchos años, cuando estudiamos, nos enseñaron sobre esto. Un sustantivo es la palabra que utilizamos para designar las cosas. Pueden ser personas, animales o cosas, ¿verdad? Y esas cosas pueden ser reales, concretas o imaginarias. O sea, lo importante es que el sustantivo es como nosotros designamos a las cosas. Por ejemplo, yo puedo decir Carlos. Carlos es un sustantivo. Yo puedo decir perro. Perro es un sustantivo.
Puedo decir cielos. Cielos es un sustantivo, ¿verdad? Y eso da sentido a ese objeto, a esa cosa, a esa persona o a ese animal. En la Biblia hay muchos sustantivos, como ya vimos y vamos a ver, pero también están los adjetivos. Los adjetivos son las palabras que usamos o antes o después de los sustantivos para determinar lo que es. En otras palabras, le damos atributos a esa persona, a ese animal o a esa cosa. Entonces el adjetivo me va a permitir a mí demostrar, calificar, especificar, relacionar el sustantivo o el sujeto con relación a alguna actividad o alguna cualidad. Por ejemplo, yo puedo decir, Carlos es un hombre. Bueno, ahí es un predicado. Carlos alto. Alguien dirá, eso no tiene sentido. Claro que sí tiene sentido. Carlos es alto. Yo podría decir perro pequeño. El adjetivo es el pequeño que le da un sentido mucho mayor al sustantivo. Yo puedo hablar de un consultorio. El consultorio sería el sustantivo, pero el adjetivo, por ejemplo, sería consultorio médico. Es decir, que si es médico el consultorio, entonces no es necesariamente jurídico. Es decir, no es de abogados. No, me estoy haciendo entender. Es decir, que el adjetivo me permite calificar o darle atributos al sustantivo. Amén. Gloria a Dios. Yo digo la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ese es el sustantivo. Pero cuando digo la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Diamante, ahí estoy dando un adjetivo, estoy dando calificando, incluso de pertenencia, para diferenciarla de las otras 4.800 congregaciones que hay en el país. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a mirar entonces tanto sustantivos como adjetivos, punticos, aplicados al único Dios verdadero. Hebreos capítulo 10, verso 31, por favor, abramos las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 10, verso 31. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es sustantivo, vivo es el adjetivo. Y escúcheme esto, cuando la Biblia habla del Dios vivo o el Dios viviente, porque también se le asigna como el viviente, hace referencia a su existencia y se relaciona con los seres humanos. Es decir, Dios vive, amén, en relación con los seres humanos. Los animales no tienen conciencia de Dios. Los objetos, estas banderas no tienen conciencia de Dios. Pero los seres humanos sí tenemos la capacidad de creer, de saber que Dios es real, que Dios existe, que Dios es vida. Y por eso se le llama el Dios viviente. Eso indica que Dios siempre está en medio de su pueblo. Dios viviente, el Dios vivo, porque Él se mueve en medio de su pueblo. Josué capítulo 3, verso 10 nos va a reforzar este pensamiento. Dice la Biblia, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. A este Jesús sea la gloria para siempre. Es decir, que entonces el adjetivo viviente que se le aplica a Dios da a entender o implica la soberanía de Dios sobre la vida. Él es la fuente de la vida. Él es el dador de la vida. Él es el sustentador de la vida. La Biblia dice que Él es el que da vida a todos. Por eso Dios crea, imparte y sostiene y controla la vida. Por eso se le llama el Dios viviente. Dios viviente, el Dios vivo. Es más, ¿sabe qué dijo Jesús? Que Él es Dios de vivos y no de muertos, porque para Él todos viven. A nadie más en la Biblia se le atribuye desde la perspectiva de la deidad el término viviente. Si usted hace el análisis, la Biblia hablando de los dos Adanes, dice que Adán fue hecho espíritu, fue hecho alma viviente, es decir, en términos de que vive, pero no en relación con la deidad.
pero de Cristo se dice que es espíritu vivificante. Es decir, que le da todo el énfasis de la deidad para que la gente pueda comprender que Jesús es el único que imparte la vida. A Él sea la gloria en esta mañana. Por eso el apóstol Juan, entendiendo perfectamente que el Dios viviente es el único Dios, el apóstol Juan va a escribir que Jesús es la única fuente de la vida. En el capítulo 1, verso 4, Juan dice: en Él estaba la vida. Es decir, mis hermanos, que el Dios viviente realmente es el mismo Jesús, según el apóstol Juan. En Él estaba la vida. Y el mismo Señor Jesucristo atestiguó sobre esa verdad absoluta en varias ocasiones. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25, frente a la tumba de Lázaro, Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, adorado sea Jesús. Luego también Él le dijo a sus discípulos: muchachos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El Dios viviente, señores, se llama Jesús de Nazaret. El apóstol Pedro, acusando a los judíos el día de Pentecostés, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, después de levantar al paralítico que se encontraba en la puerta de la entrada del templo de la Hermosa, Pedro los acusa diciéndoles, capítulo 3, verso 15: y vosotros matasteis al autor de la vida. ¿Saben lo que significa la palabra autor? La palabra autor se refiere al creador, inventor, generador, fuente, promotor, causante o el que tiene el copyright de la vida. ¡Oh, aleluya! En otras palabras, estimados, Jesús es el que tiene el copyright, todos los derechos de la vida. Amén. Y por lo tanto, Jesús es el Dios viviente. Si usted pudiera allí en su casa adorar al Señor y darle la gloria y reconocerlo como el Dios que tiene vida en sí mismo. Por eso la Biblia dice que Él es el que da la vida y es el que la quita. Dios tiene toda la autoridad. ¿Y quién? A veces los seres humanos nos enojamos con Dios cuando perdemos un ser querido. Esa niña que a los 13 años, 12 años perdió a su mamá se murió. Entonces crece con resentimiento con Dios. ¿Por qué mi mamá tenía que morirse? ¿Por qué me la quitó siendo yo una niña? Y es normal en los seres humanos porque somos seres emocionales, seres con una capacidad psicológica, con razonamiento y pensamos. Sí, es verdad, es normal, pero tiene que llegar un momento en que esa persona debe entender que Dios es el soberano de la vida. Aleluya al Señor. Hay un segundo sustantivo y adjetivo aplicado a Dios y usted lo conoce muy bien. Isaías 40, verso 28. Dice Isaías capítulo 40, verso 28: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Estaba mirando y en el hebreo la expresión Dios eterno se menciona así como Elohim Olam. Elohim Olam. Y esa palabra Elohim Olam indica el Señor de siempre, el Dios de siempre. El Dios que no es afectado por el tiempo, que no tiene pasado ni tiene futuro, es el Dios que permanece en un eterno presente. Aleluya. En otras palabras, Dios no tiene historia. Dios no tiene futuro. Para Él no hay pasado ni hay futuro, porque Dios se mantiene en el presente.
Amén. Dios es el mismo de hace 7,000 años atrás. Dios es el mismo de 20,000 años a futuro. Dios es el mismo porque Él es eterno. Él tiene eternidad. Su naturaleza es eternidad. Es el Olam. Con razón Él mismo le dijo a Moisés frente a esa zarza ardiente: si te preguntan quién te manda, diles, yo soy, me envió a vosotros. Ese pronombre yo soy que le reveló Él a Moisés contiene la inmutabilidad de Dios, contiene su permanencia, su autosuficiencia y su autoexistencia. Es decir, que el yo soy implica que Dios, hermano, no cambia. Por eso Malaquías dice, hablándole a Israel: por esta causa ustedes no han sido consumidos, porque el Dios que habla no cambia, Dios no se muda, Dios no va, Dios no viene, a Dios no le cogen los años, Dios no se envejece, Dios permanece para siempre igual. Oh, aleluya, Él no tiene años, a Él no le corre el tiempo, a Él no le corren los meses, para Él toda la eternidad es chiquita, porque Él es el que creó la eternidad. Con razón el salmista reflexionó diciendo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Todas las generaciones que nos precedieron tuvieron a Dios como su confianza. Todas las generaciones presentes, aunque sean ateas, saben que Dios es real, y todas las generaciones futuras tendrán que pensar en este Dios que tenemos, porque Él es el Dios de todas las generaciones. Y el salmista dice: desde el siglo y hasta el siglo. Es decir, donde haya tiempo, Dios está presente. Amén. Y aunque no haya tiempo, Dios sigue estando presente. Isaías motiva al pueblo a confiar en el Olam, en el eterno, cuando les dice: confiad en Jehová perpetuamente. La palabra perpetuamente significa a eternidad. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermano, ¿por qué te has desmotivado? ¿Por qué te has desanimado? Hay creyentes que ya no quieren ni siquiera conectarse al culto virtual. Hermano, es que esto no me gusta. Pues así no te gusta, es la única forma que tenemos ahora. Y Dios no está circunscrito a estas 4 paredes. De vez en cuando me vengo aquí a predicar desde aquí para darte motivación desde el salón, pero Dios no está encerrado aquí. ¿Quién te dijo que a Dios lo cogió la pandemia? Dios no está en cuarentena, Dios no está en pandemia, a Dios no lo tienen confinado socialmente. Dios está donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre. Y si esta mañana tú estás conectado allí, en el nombre de Jesús, Dios está contigo, porque Él no tiene fronteras. Adorado sea Jesucristo. Allí donde usted está, puede adorar al Señor. Dele la gloria y la honra al eterno, al Adonai, al Elohim, el eterno, el que no cambia. Confiado en Jehová perpetuamente, en toda circunstancia, porque en Él está la fortaleza de todos los siglos, sin importar el tiempo. Y el tercero, hay algo más, porque qué importante, estamos hablando del Dios eterno, pero ¿cómo relacionamos eso con Jesús? El mismo apóstol Juan nos va a decir: en el principio era el verbo estaba en Dios y el verbo mismo era Dios. El apóstol Juan nos va a especificar que el verbo es desde el principio. Y esa palabra principio aplicada a Cristo no significa que apareció en un momento dado, sino que Él es el originador de todo lo que existe. En otras palabras, él mismo lo va a explicar, el mismo Juan, en el versículo 3, cuando dice:
todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando habla del principio del verbo, se refiere a que Él es el que un día dijo, sea la luz, y fue la luz. Él mismo fue el que dijo a la tierra, produzca seres vivientes y produzca hierba y árboles. Él es el creador de todo, es el punto de partida de la misma creación. En otras palabras, ese principio es un principio filosófico rector que implica que Jesús es la plataforma a partir de la cual todas las cosas llegaron a la existencia. Miqueas, el profeta Miqueas, 700 años antes de Cristo, antes de que Jesús naciera, dijo que las salidas de Jesús son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese principio significa días de la eternidad. ¿Y cuáles son los días de la eternidad? Si habla de la eternidad, entonces la palabra días es solo una figura, porque está hablando de eternidad, es decir, no hay principio. La carta a los hebreos, hablando de aquel sacerdote Melquisedec, dice que el hombre es sin principio de vida, sin principio de días y sin fin de vida. Pero dice que es hecho semejante al Hijo de Dios. Escucha esto. En otras palabras, está haciendo un comparativo implicando que Jesús realmente en su estado de Dios, en su estado de deidad, no tiene principio ni tiene fin. Por eso Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega. Es decir, tomando el alfabeto griego, el alfa es la primera letra y la omega es la última. Para usted poder expresar, para poder usted hablar, para poder escribir, todo está contenido entre la primera letra y la última. Todo está allí, todo está metido allí. En otras palabras, no hay nada antes de Jesús, ni hay nada después de Jesús. El mismo Señor reconocía que Él es eterno. Él le dijo a los fariseos hipócritas y a los judíos, ustedes no me creen, pero de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Recuerda que el yo soy está implicando la inmutabilidad, la permanencia, la autosuficiencia y la autoexistencia de Dios. Y Jesús dice, yo soy. Imagínense que incluso se atribuyó ese gran yo soy a tal grado que cuando él dijo que él era el gran yo soy, fue tan evidente que hacía referencia al Olán, al Eterno, que los judíos tomaron piedras para matarlo. Entonces, él les pregunta, ¿por qué me van a matar? ¿Por cuál de mis obras? Y los judíos entendieron tremendamente la cosa. Dijeron, no te apedreamos por ninguna obra, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos entendieron que ese yo soy que se atribuía a Jesús hacía referencia al Dios eterno, al Olán, al Dios sin principio, al Dios sin final, al Dios que se mantiene en el tiempo. Por eso a él lo quisieron matar, porque Jesús se atribuía el nombre impronunciable del Dios del Antiguo Testamento. Por eso, déjeme yo concluyo en cuanto a esta parte, que Jesús es el único que da vida eterna, y eso no puede fluir de nadie, sino de aquel que es el único eterno. La gente le atribuye eternidad a los ángeles. Imagínense. Los ángeles no son eternos. Dios los creó para que vivieran. Pero eternidad, solo Jesús. Le atribuimos inmortalidad a los espíritus. Hablamos de las almas inmortales. La Biblia dice que el único que tiene inmortalidad es Jesucristo. ¿Sabe cómo dice el texto? Al único, inmortal, invisible, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Él es el único inmortal. Lo demás, hermanos, cuando él dé la orden, se muere. Si él esta mañana decidiera que los ángeles dejaran de existir, dejan de existir. Ni son eternos ni son inmortales, simplemente viven.
porque la eternidad está en Dios, porque la inmortalidad está en Cristo. La Biblia dice que Cristo con su resurrección trajo la vida y la inmortalidad por el evangelio. A él sea la gloria en esta mañana. Aleluya. Finalmente, hermanos, si hay otras más, porque pues tampoco quise hacer el sermón tan largo, pero hablemos del Dios de toda gracia. El sustantivo es Dios de toda gracia, es el adjetivo. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10 dice, por favor vaya, Primera de Pedro 5 verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, oiga, eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Con este adjetivo el apóstol Pedro hace referencia al Dios único, al Dios que no tiene igual, porque no existe ninguna otra fuente de gracia aparte de él. Si estamos hablando del Dios de toda gracia, el todo es un absoluto, eso indica que no hay gracia fuera de Dios. Y si no hay gracia fuera de Dios, eso implica que él es único. Es el Dios de toda gracia. Amén. Si hay alguna gracia, surge de él. Si existiera otra gracia en otro planeta, en otro universo, lo que sea, existe solo por él, viene de él, porque él es el Dios de toda gracia. Eso implica entonces que él es la fuente y el dador de toda la gracia necesaria para cada ocasión. Y permítame, se lo voy a narrar de esta manera. Dios es el Dios de toda gracia porque él tiene gracia salvadora, santificadora, sostenedora, satisfaciente y estabilizadora, que es omnisuficiente, es decir, todo suficiente. Hermano, la gracia de Dios, oiga, lo abarca todo, porque él es el Dios de toda gracia. Él, escúcheme, es el que coloca la gracia frente al pecado para el perdón. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para el pecado de los seres humanos, piensa del corazón. La Biblia dice que él que conoce los corazones, después de haberlos salvado, derramó el Espíritu Santo, lo mismo que en los judíos, hablando de los gentiles. Es decir, que su gracia es la única que nos puede ayudar a limpiar y a purificar el corazón. Para la enfermedad, solo Dios tiene la gracia de la sanidad, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido sanados. Para los que tienen dolor, para los que tienen pena, tristeza, la gracia de Dios, amén, la gracia de su presencia es la que conforta y además usted que se encuentra en angustia económica, que tiene temor del mañana, entonces la gracia de la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento y ha sido derramado en nuestros corazones. De modo que el adjetivo Dios de toda gracia es un claro mensaje de esperanza para sus hijos, recordándoles que más que nuestras acciones buenas, es su gracia la que nos sostiene y la que nos ayuda a permanecer. Solo basta que usted le permita, porque él es respetuoso de la decisión humana. Si usted no quiere, Dios no te puede ayudar. Y no te puede ayudar porque él respeta la voluntad humana. Pero si tú quieres, la gracia esta mañana, oiga, el Dios de toda gracia estará dispuesto a enviar gracia sobre ti para que puedas perdurar en el tiempo y permanecer.
Es la gracia del Señor, según el apóstol Pedro, que nos va a regalar a lo menos 4 cosas. Número 1, nos perfecciona. Mas el Dios de toda gracia os perfeccione. Hermano, yo creo que Dios, este ambientecito que estamos viviendo, esta situación de pandemia, de cuarentena, de confinamiento mundial, yo estoy seguro que Dios lo está utilizando para bien, como dice la Biblia. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Nos está perfeccionando. Nos ha dado un tiempo para que nos limpiemos. Yo a veces quisiera creer que terminada esta pandemia, aparecerá el Señor por la iglesia. Porque su gracia nos perfecciona. Número 2, nos afirma, dice Pedro. En medio de toda circunstancia, lo que más necesitamos es que Dios afirme nuestros pies. La Biblia dice que hubo un hombre que construyó su casa sobre la arena y su casa se cayó. Pero hubo otro que construyó su casa sobre la roca y aunque vinieron las dificultades, la casa permaneció. Jesús dijo, el que cayere sobre la piedra será quebrantado, pero al que le cayere la piedra encima lo desmenuzará. Pues hermanos, el mundo entero va a ser desmenuzado porque Cristo, que es la roca, un día caerá de sorpresa sobre el mundo. Pero usted y yo hemos caído sobre la roca y hemos sido quebrantados. Por eso nuestra casa está firme, porque Él es la piedra del ángulo y esa piedra está firme. Solo Él en su gracia puede afirmar tus pasos, puede afirmar mis pasos. Número 3, dice Pedro, fortalece. La gracia nos fortalece. Cualquier debilidad en la que te encuentres, si has perdido tus fuerzas, si tu fe ha menguado, si sientes que ya no puedes, yo no sé cuántas lágrimas has derramado en las noches de soledad, en la presencia de Dios, diciéndole, Señor, ya no puedo más en esta situación. Estaba leyendo ahora rato que en Bucaramanga hay una emergencia sanitaria de salud mental. Los hospitales de clínicas de reposo están atestadas de personas, empezando por niños, adolescentes y adultos, hermanos, que tienen episodios fuertes, depresivos, a cuadros de ansiedad, y la gente está en un shock. Y no solamente Bucaramanga, sino a nivel del mundo. Hay gente que ya no soporta el encierro. Pues bueno, aquí la Biblia dice que Dios, el Dios de toda gracia, es el que a nosotros nos fortalece. Necesitamos ser fortalecidos. Y esta mañana la palabra de Dios, hablando de unicidad, el Dios, el único Dios que tiene toda gracia, es el único que puede fortalecerte esta mañana a ti. Y finalmente Pedro dice que también nos establezca. La palabra establecer significa colocar la regla, colocar la norma, colocar la plomada para que no nos torzamos. Cuando los constructores están edificando, deben mantener algo que se llama plomada para que la pared quede en línea, no sea que cualquier movimiento la tumbe. Pues Dios tiene la plomada para establecernos esta mañana. Oh, porque todo el que cree en la unicidad de Dios, el que cree que Jesucristo es el único Dios, el que puede confiar en esta mañana en el Dios de toda gracia, Dios no lo desamparará. La Biblia dice que Dios no desampara a los que en Él confían. Aleluya. Por eso Jesús es el Dios de toda gracia. El apóstol Juan atribuye a Jesucristo exactamente como la fuente de la gracia. ¿Sabe qué dice Juan en el capítulo 1, verso 17? Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Oye, el Dios de toda gracia es Jesucristo, porque Él es el que trajo la gracia. Él es el que da la gracia, Él es el que nos sostiene en la gracia. El mismo Juan, el Lucas, amén, registrando las palabras de Pedro en el libro de Hechos capítulo 15, adjudica a Jesús también el poder de la salvación por gracia. ¿Sabe qué dijo Pedro en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, verso 11 de Hechos? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos.
Está viendo, el Dios de toda gracia, el apóstol Pedro le pone nombre, se llama Jesús. Le llama Señor Jesús. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Yo esta mañana creo, hermano, y permíteme, tomando las palabras de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, hablando de todos esos hombres de fe y esas mujeres, dice, confesando, creyendo, saludando, aunque no recibieron lo prometido, ellos esperan una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pues permítame decirle a usted, estimado hermano que está allí en este momentico escuchando la palabra de Dios por cualquiera de los medios, tal vez conectado en Facebook o quizá allá en la emisora, yo quiero decirle a usted y espero de verdad confiadamente que la gracia del Señor te va a ayudar a salir fiel en medio de esta situación. Yo también lo declaro como lo declararon esos hombres de fe y Puc, Diamante y todos los hermanos que me escuchan. Dios no nos ha dejado solos. Le recuerdo esta frase, por favor, colóquela en su dintel de la mente y del corazón. Dios no está en cuarentena. Dios no está en cuarentena. Dios sigue obrando milagros. Hemos escuchado testimonios de personas que Dios ha hecho tremendos milagros durante estos días. Y un buen anuncio para usted y Puc Diamante. Hace 3 años tal vez o 4 años, aquí empezamos a orar a Dios para que le diera su casa a varias familias de la iglesia y efectivamente ustedes son testigos de eso, porque aquí los hermanos han testificado sobre ello. Pero vea, escúcheme, a lo menos 2 familias me han llamado en el transcurso de esta pandemia, 2 meses para acá. Y hay 2 familias que aún en medio de cuarentena, aún en medio de confinamiento, aún en medio de pandemia, Dios les ha regalado su casa. Porque Dios es el Dios de toda gracia. Dios ha hecho milagros, Dios ha hecho sanidades, Dios ha reportado, escúcheme, Dios ha dado a los hermanos que necesitan, les ha provisto su alimento, les ha provisto dinero. Hermano, Dios sigue obrando porque Dios no está en cuarentena, Él es el Dios de toda gracia. Por eso el apóstol Pablo desea que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Y se lo escribe a los corintios, después de decir el que no amare al Señor sea anatema. El Señor viene y termina diciendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Hermanos, el Dios de toda gracia se llama Jesucristo. Para terminar, el apóstol Pablo le escribe a Tito en el capítulo 3 verso 5 y dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él es el Dios de toda gracia. ¿Qué necesitas esta mañana? Estábamos orando por los enfermos. La gracia sanadora de Jesús está allí. El que está necesitado económicamente, ahorita vamos a hacer una oración por la economía suya. Dios, el Dios de toda gracia, es el dueño de la plata y del oro. Usted se siente angustiado, desesperado, ansioso, quizá con cuadros de estrés o en depresión. El Dios de toda gracia es el que sana el interior de la vida humana. Usted se siente pecador, amigo, y he visto que muchas personas nos han estado escribiendo, ¿qué hago para convertirme al Señor? Yo quiero ir a la iglesia. No importa si no nos podemos reunir aquí, pero allí donde estás, el Dios de toda gracia puede cambiar tu vida, puede salvarte. Solo basta que lo recibas como tu Salvador y sigue conectado a los cultos, sigue conectado a los cultos. Dios seguirá obrando en tu vida. Si el Señor Jesús nos permite, el próximo domingo vamos a hablar seguimos, sería la tercera, imagínate, el Dios misericordioso. Vamos a hablar del Dios todopoderoso y vamos a terminar con el Dios bendito.
sustantivos y adjetivos aplicados a la unicidad. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar a Dios y vamos a dar gracias por su palabra. Vamos a darle gracias por esta palabra que nos ha enviado. No te olvides, Él es para ti y para mí. Jesucristo es el Dios de la vida, el Dios viviente. Jesucristo es el Olán, el Dios eterno, y Él es el Dios de toda gracia. De modo que lo que necesites, Jesús lo tiene. Soberano Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la palabra que nos has enviado. Gracias, Señor, por la enseñanza. Permite que la palabra se nos quede en el corazón y que lleve el fruto para lo cual la enviaste. Ahora, Dios del cielo, yo te ruego por la economía de tu iglesia, los hermanos que están en necesidad económica, los que no tienen, Señor, su alimento, que su alacena está vacía. Te pido, Dios de toda gracia, que hagas un milagro hoy, Señor, y que muchos hermanos puedan contar y dar testimonio que el Dios de toda gracia respondió a la oración en esta mañana. El que está enfermo, Señor, tu gracia sanadora sea sobre él. El que está en angustia, el que tiene alguna situación emocional, psicológica, que esta mañana usted, Dios de toda gracia, sana el interior de esa persona y le dé paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que produce tu espíritu y tu palabra, Señor, llegue a los corazones. Dios, es en el nombre glorioso del Señor nuestro Jesucristo. Amén y amén.